Om, 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 Om. José María Arce. Sí, así es. Psicólogo. Eso es. Psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, profesor, divulgador de conocimientos sobre desarrollo personal y bueno, y conversador sobre Te la interesa vida. la filosofía también, ¿no? Sí, la filosofía, la espiritualidad, las tradiciones sapienciales y por supuesto integradas con la psicoterapia occidental. Perfecto, muy bien, pues muy variado, una cosa muy interesante. ¿Sobre qué podemos hablar hoy, José María? Bueno, hoy pues que yo iniciamos creo que estas es charlas. un tema que verdaderamente es interesante y afecta a todos y también es inabarcable. Por lo tanto, aspiramos por lo menos a dar unas pinceladas. Vamos a tratar el tema del sufrimiento humano, sus variantes, sus orígenes. Quizás nos dé tiempo para hablar de alguna solución a este eterno problema que nos atañe a todos. Así que de eso vamos a hablar tranquilamente en un paseo. Los budistas hablan sobre el sufrimiento, ¿no? Sobre el sufrimiento y el cese del sufrimiento. ¿Qué es la felicidad y por qué es necesario cesar en el sufrimiento? Y también te quería, luego al hilo de eso, preguntarme una cosa, aparte, luego accesoria, tangencial. El dolor es lo mismo que el sufrimiento, el animal tiene sufrimiento, tiene dolor. Sí, somos... el dolor y el sufrimiento, hombre, desde un punto de vista semántico son casi sinónimos, ¿no? Pero podríamos distinguir el dolor más referido pues vamos a decir, a malestares físicos, también emocionales, que son consustanciales a la vida, ¿no? El sufrimiento ya tiene un componente más psicológico, más subjetivo, y por lo tanto nos pueden provocar sufrimiento situaciones o estímulos para algunas personas y para otras no, en absoluto. Sí, sí. Naturalmente eso implica que hay una interpretación de los momentos que atravesamos que varía de un individuo a otro muchísimo. Sí. Así que ya apuntamos que hay una clave importantísima en el sufrimiento humano, que es precisamente cómo interpretamos la realidad, cómo respondemos y qué significado le otorgamos a todo lo que nos sucede. Esto es clave en la psicoterapia y en la forma de trabajar, como te digo, el sufrimiento más subjetivo o psicológico. Se puede medir, puede ser más fuerte en general un sufrimiento, como decimos, psíquico que un dolor físico extremo, por ejemplo, puede llegar a ser muy superior. Desde luego. Fíjate, se me ocurre ahora decirte que hay comportamientos llamados autolíticos, es decir, donde el individuo se provoca daños físicos, dolores, cortes, por ejemplo, en su piel, para evitar o contrarrestar un dolor que es más... Si quieres, vamos por aquí. Sí, vamos por aquí. Un dolor o un sufrimiento psicológico más insoportable todavía. Sí. Es decir, es buscar un dolor puramente físico que distraiga la atención. Fíjate qué gatos, mira qué gatos. Están aquí escuchándonos. ¿Ah, sí? No sé si se ve. O sea, quiere decir que hay personas que pueden buscar el dolor físico para mitigar ese dolor psicológico que están sufriendo, ese sufrimiento, ¿no? Que es más insoportable y que es preferible al dolor o al sufrimiento psicológico. No solo entonces el asunto que es duro hablarlo, pero también cuando se habla del sufrimiento, del final que puede ser el suicidio, ¿no? Sino, o sea, el quitarse la vida, sino realmente el mitigar con el dolor, ser autolítico en el sentido de hacerse daño, para mitigar ese sufrimiento no tiene por qué psicológico. implicar, aunque a veces sí, un deseo de castigarse, ¿no? O de expiar una culpa, o de alguna manera pues aplacar, ¿no? El juicio de la conciencia. Que puede influir también, puede ¿no? Pero en otros puede casos en dices que no. estar. Pero a veces es tan intenso e insoportable el sufrimiento psicológico que es preferible causarse un sufrimiento o un dolor más físico para atenuarlo. Fíjate si con esto creo que respondo a tu pregunta, ¿no? El sufrimiento psicológico puede ser a veces más
invasivo, Sí, más sí. perturbador que el Sí, físico. sí. De todas formas, esto tiene todo que ver también con lo que se denomina la locura, los trastornos, todo esto, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver el sufrimiento a veces necesariamente con el concepto que tenemos de enfermedad o de trastorno, cuando desde luego hay personas maníacas en ese caso, están realmente, por lo menos, aunque estén aparentemente en una situación diferente, a lo mejor muy activa, pueden estas personas no sentir sufrimiento, sino estar más bien felices, sobre todo con respecto a las situaciones anteriores, ¿no? Es decir, en comparación con momentos anteriores en los que han sufrido a lo mejor hundimiento. Sí. Es verdad que puede haber estados, por ejemplo, de euforia autoinducida por la mente, hiperactividad, incluso sentimientos de omnipotencia que caracterizan ese estado maníaco, que en ese momento el individuo, la persona que lo tiene, es capaz de sentirse pletórico, sentirse muy feliz y capaz de todo. Pero esto es en realidad ficticio, es una gran defensa frente a justamente lo contrario, una huida, ¿no? Que es el sentirse sin fuerzas, abatido, impotente, no omnipotente como en la manía, ¿no? Y puede dar una falsa percepción de un estado de felicidad. Bueno, desde luego es como un péndulo, sería como el péndulo o el reloj que va de un lado a otro, ¿no? Pero en realidad eso no indica a lo mejor la capacidad del ser humano de ser rico, de llegar a extremos insospechados y en realidad ser humano ser todo ese segmento grande, ese periodo que hay entre un extremo y otro, que a lo mejor lo define de alguna forma linealmente simplemente, ¿no? Sí, es una buena observación. Aunque yo prefiero dentro de ese péndulo estados más moderados, ¿no? Porque hay una alegría, no una euforia, que es muy satisfactoria, muy feliz, ¿no? Y también hay estados de tristeza. También está la tristeza, ¿no? Que forma parte de la existencia humana, pues una respuesta completamente natural a lo que nos ocurre, a una pérdida, a una decepción. Pero dentro de ese péndulo no hay una extremosidad como los encontramos en otros estados de trastorno emocional, donde ya te digo, se oscila entre la euforia y la omnipotencia, y el hundimiento y la impotencia. Ahí hay una cosa que quería ver también. La tristeza, por ejemplo, bueno, desde luego hay dos cosas. En los extremos estos de los que hablamos, es verdad, pueden ser simplemente en momentos puntuales. Es decir, si alguien necesita hacer un alarde, por ejemplo, en una obra de teatro o en una cuestión, digamos, exagerada, puede emplear esos medios extremos que tiene su carácter, pero a lo mejor en esos momentos extremos, como dices tú, para la vida normal y habitual, sobre todo para poder juzgar con ecuanimidad las cosas y también sentir esa tristeza a lo mejor del otoño, de pisar las hojas, pero no exactamente una depresión, que es algo muy diferente, ¿no? Es un llanto seco, áspero, a lo mejor claro, desesperanza, la relación con la imposibilidad, yo diría también, ¿no? Estar pensando que es imposible que logremos algo que añoramos y que hemos perdido a lo mejor, ¿no? Así es, sí. Creo que hay mucha confusión a veces porque se ha extendido excesivamente el término depresión. Hay una confusión entre los estados de tristeza, como te decía, puede ser ante un recuerdo en un momento determinado nostálgico, que puede ser puntual, ante una pérdida de cualquier tipo, ante un cambio de etapa en la vida, ¿no? Donde tienes que dejar atrás muchas cosas, incluso relaciones. Allá hay tristeza, pero no hay depresión. Eso es muy distinto. El sufrimiento psicológico verdadero es el que te hunde, el que te hace sentirte impotente, el que te arrebata, te arrebata la ilusión de vivir. Estaríamos hablando de algo ya dentro del terreno depresivo, de la depresión. Y la tristeza es otra cosa. La tristeza es otra cosa
y es, podríamos decir, un sufrimiento natural o inherente. Sí, sí, sí. ¿Te parece? También he pensado, ¿quieres que vayamos por aquí? Yo creo que por aquí podríamos... Sí. ¿Qué te parecía a ti? ¿Qué te Me parecía? parece muy bien porque yo creo que por aquí hay menos Perfecto, sí. gente. Sí, yo creo que también, y sí, menos más sombra estímulos. también. Conviene Sí. también una luz más moderada, como también el carácter Bien. que estamos definiendo, ¿no? Muy bien. Se me había ocurrido, si a ti te parece Sí, bien, Alfonso, perfecto, sí. hablar de los tipos de sufrimiento Sí, sí, también, ¿no? sí, sí, por supuesto. Porque sí. eso es Sí, sí. ahondar también en dimensiones muy profundas. Sí, 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 sí. Hablamos de sufrimiento, pero deberíamos también de Mm. clasificar también la Sí, sí. tipología, Sí, sí. las variantes de sufrimiento. Sí, sí. Yo creo que podríamos hablar de tres grandes grupos de sufrimiento. Sí, sí. Sufrimiento estamos hablando psicológico, Sí, sí, sí. emocional, mental, etcétera, Sí, ¿no? sí. Yo creo que en primer lugar podremos destacar el sufrimiento inherente a la vida. Mm. Esto es también de lo que habla el budismo, ¿no? Sí, sí. En las 4 nobles verdades, Sí. la primera de las nobles verdades es precisamente la verdad del sufrimiento, Sí, sí. que en sánscrito es dukkha, significa algo sin dukkha, Dukkha. significa algo muy variado, Sí. significa desde el sufrimiento que surge, por ejemplo, de condiciones que son para todos comunes, como pues el nacer, el envejecer, Sí, sí. pasar por la enfermedad, la muerte, Sí. no obtener aquello que uno quiere, La pérdida, a lo la mejor, pérdida, ¿no? las pérdidas que tenemos que afrontar, los duelos, Los en el duelos, curso sí. de la vida, que inevitablemente están en la esencia de la propia vida. Sí, ¿no? los En la fracasos propia- también, ¿no? Los fracasos también, que bueno, siempre eso también tiene un sentido muy paradójico, porque hay fracasos que son antesala del éxito, pero eso es para otro tema. También a lo Eso es para mejor otro día. la discriminación social, el ataque, la risa. Sí, también puede ser motivo de sufrimiento, la no aceptación social, ¿no? El encontrarse muchas veces pues solo, incomprendido o distinto, muy distinto de un entorno social determinado. Puede ser un grupo familiar o puede ser un grupo escolar o más amplio todavía, ¿no? A veces José María nos exige en nuestra familia o ciertas personas que hagamos algo que nosotros no queremos ni es nuestro plan, pero nos exigen que hagamos algo en la vida determinado, nos imponen algo y muchas veces somos infelices cumpliéndolo y no llegamos a cumplirlo también porque era lo que nos han exigido que hiciéramos, ¿no? Sí, esos son dos tipos de sufrimiento, ¿no? Sí. Hay un sufrimiento que tiene que ver con la incoherencia respecto de nuestros deseos, respecto de nuestros pensamientos más íntimos, ¿no? Las presiones familiares, sociales, el tener que ser o hacer aquello que en el fondo no nos brota de nuestro ser verdadero, ¿no? Lo que yo llamaría no brota de los deseos genuinos de nuestro ser, del yo, ¿no? Nucleares. Y eso causa sufrimiento, alienación, no ser lo que uno es, ¿no? Extrañarse a sí mismo y sobre todo estar separado de uno mismo, ¿no? De la esencia de uno mismo. Sí, eso es tremendo, no encontrarse uno mismo, no reconocerse en el espejo, reconocerse uno mismo y Claro. eso les pasa a muchísimas personas, pueden ser personas que les han asignado, por ejemplo, un género y que no se sienten de ninguna forma incluidos ni se sienten inmersos en un mundo que les exige determinadas cosas y eso ni siquiera el cuerpo lo acepta. Pero también puede ser que alguien se pierda en un laberinto, caiga en un pozo, como Alicia, aunque solamente era un sueño, y cambie toda su vida de golpe, ¿no? Puede ocurrir también. Sí, bueno, y no te tienes que alejar mucho en el grupo familiar, muchas veces nos asignan papeles, identidades que también nos atrapan, nos encierran en un modo de ser que parece que programa nuestra vida, ¿no? De acuerdo a tú eres bueno, tú eres el tonto, tú eres responsable y trabajador, tú eres el mayor, tú eres el niño pequeño y tantos otros roles que al final también lo que hacen es deformar nuestro ser verdadero. Por eso todo el trabajo que se puede hacer en este caso es
ir desprogramándose. Primero identificar el programa, Sí, sí. porque es imposible desprogramarse sin identificar el programa en el que estamos atrapados. Y luego ir desvelando aquello que somos, aquello que pensamos por nosotros mismos, aquello que verdaderamente deseamos, y no solo lo que nos dijeron que teníamos que desear, la propia sociedad, ¿no? Porque a veces la vocación, dices que yo tengo vocación de médico y tal, y habría que ver por qué, dónde surge eso y todo eso. Totalmente. Y a veces, Sí. ¿no te parece que el médico, a veces, por lo menos el carácter del médico, de decir, yo tengo que ayudarle a usted, quiera o no quiera y tal, ¿no? O sea, el empeño de que tiene que ayudarle, yo que tengo que ayudar. Había un contador que era muy gracioso porque lo representaba y estaba encantado, decía, aunque no, en el cuento decía que no era médico y tal, pero él como que jugaba a los médicos, digamos, en el cuento, entonces estaba encantado de que hubiera sangre y no sé qué tal, todo el rato haciendo risas con eso, ¿no? Pero realmente esas vocaciones, o sea, ¿por qué surgen y cómo surgen de niño? Surgen un poco con el discurso de la propia familia, los padres. Bueno, yo he tenido ocasión en el curso de mi experiencia ya larga profesional de encontrarme con estas fuentes de sufrimiento, aquellas personas que están estudiando una carrera o realizando un trabajo que verdaderamente no ha sido elegido, no ha sido elegido desde el deseo genuino del yo. Y claro, aquí hay que desvelar muchas veces, como decíamos, un motivo de sufrimiento es que nos hemos perdido en expectativas ajenas, bien sea, en el caso de la supuesta dedicación profesional, bien sea porque lo desearon nuestros padres, o la sociedad lo demandaba, o es lo que hacía la mayor parte de la gente con la que estabas. En cualquier caso, motivaciones que son distintas a una elección que supone una exploración interior, ¿no? Para detectar esa pasión, esa inclinación que muchas veces está enterrada y que significa nada más y nada menos que una exploración importante para poderla descubrir, ¿no? Así que hay llamadas vocaciones que no lo son, ¿no? Que son seguimientos a deseos ajenos, a deseos de otro, bien sea la sociedad, el grupo familiar, o la imitación, o lo que se hace, o las salidas que hay mayores profesionales, pero no ha habido, si se ha podido, por supuesto, elegir, no ha habido una elección propiamente dicha, y eso causa sufrimiento. La vocación es otra cosa, la vocación es una inclinación interior muy propia, muy genuina, y que nos hace felices. Realmente amamos aquello que hacemos. Eso nos da una sensación de bienestar muy superior. Estamos hablando, ahí he desviado un poco con las preguntas, estamos hablando de las tres formas, tres tipos de sufrimiento. Seguimos. Pero vamos por este camino, en este paseo peripatético. Sí, peripatético, sí. Hacían los peripatéticos. Explica un poco los peripatéticos. Sí, que eran seguidores de la escuela de Aristóteles. Y entonces ellos filosofaban y conversaban justamente paseando. Paseando por la naturaleza un poco, ¿no? Por la naturaleza, por las calles de Atenas. Y era pues una producción de la filosofía en movimiento. Y eso es justamente lo que aproximadamente estamos haciendo. Eso lo he hecho hace 2 años, durante 1 año y pico, con mi amigo Arturo Pérez Jiménez. Lo he hecho de vez en cuando y ya se inició allí un poco los paseos, pero los inició Aristóteles y sus discípulos. Muchos siglos, pero a mí me gustaría que siguiéramos hablando poquito a poco. Vamos a ver este río, porque este río tiene aquí algo interesante. En realidad, José María, nos movemos nosotros, se mueve el mundo, estamos en el mismo lugar a veces y es el mundo el que pasa por delante. ¿Qué diría un sabio ante un río sentado meditando ante él? ¿Qué diría? Pues que está frente a la vida misma. La vida misma es el movimiento, es la impermanencia, es el estar transformándose continuamente. Una persona con una cierta sabiduría contemplando el libro de la vida, justamente diría eso, ¿no? Que está todo en movimiento, pero ese sabio que contemplara el río
se daría cuenta que el río nunca es el mismo porque está en continuo movimiento, ¿no? Claro. Y que la realidad misma es movimiento, es dinamismo, es transitoriedad. Y el mismo sabio comprendería que él, contemplando el río, también está transformándose. Todo está en movimiento. De hecho, uno de los motivos... ¿Puede transformar al río también él? Bañándose, también, echando también, hojas, también, sí, flores. También. Pero él, desde que comienza a contemplar el río hasta que termina, sí, ya no es el mismo. Qué ha ido transformándose también. Sí. Porque dentro de él ha habido percepciones también cambiantes, pensamientos, estados internos, ya no es el mismo, incluso celularmente también ha cambiado su cuerpo. Todo está en continuo movimiento. Hay una cosa que quiero decir, hablando de la impermanencia, que es otro de los pilares del budismo, y luego seguimos con otras variantes del sufrimiento, que una forma de vivir inteligente y sabia es acompasarse con el cambio. Es decir, sabiduría es fluir con los cambios. El motivo de sufrimiento de muchas personas es que se resisten al cambio. Se resisten a abandonar algo que se está perdiendo o se ha perdido ya para dar paso a algo que es nuevo en sus vidas, en su identidad, en sus relaciones, pues en el lugar de trabajo y tantas otras cosas, ¿no? O en esquemas o pensamientos mentales que tienen que abandonar. Ese es el motivo de sufrimiento muchas veces, que no queremos dejar de ser niños o dejar de ser adolescentes, o no nos queremos convertir en viejos porque queremos todavía ser jóvenes. Sabiduría y felicidad es fluir con los cambios sin resistencia, y esto es algo muy difícil. Hay una cosa, José María, detrás de ti, no hace falta que te vuelvas, ya lo sabes, hay unos árboles, algunos son mayores, van a ser viejos algún día y un día van a caer por su propio peso, van a ser troceados por la naturaleza, por los gusanos, van a convertirse de nuevo en serrín y al final van a ser tierra y de ellos van a nacer de nuevo plantas y otros árboles que sigan naciendo. Aceptar este destino nuestro es quizá la mejor forma de afrontar la vida, José María. La vida y la muerte. Y la muerte. Es, aparte de otros enfoques, ¿no? Otras prácticas, pero una muy importante es precisamente eso, que la impermanencia y el fluir con la impermanencia, el dejar irse aquello que se va y asumir lo nuevo, es el ciclo de la vida. Muerte, renacimiento y aceptar que ese es el orden del mundo también. De tal manera que justamente es eso, lo que dice precisamente el budismo, ¿no? No agarrarse, no aferrarse a lo que se está ya yendo. Es el ciclo de la vida misma, ¿no? El árbol muere, pero de ese árbol nacen otros seres vivos, y así eternamente. Las raíces también son importantes, la copa, todo es importante. Sí. Pero los seres humanos tenemos mucha dificultad para aceptar esta impermanencia, esta transitoriedad, este devenir continuo, ¿no? Y a nivel psíquico y mental es muy fácil ver en el sufrimiento humano apegos a lo que ya se ha perdido, y sin embargo uno se resiste a admitir. Esto es un origen del sufrimiento también, que nos da pie para hablar del segundo tipo o variante de sufrimiento, que es el sufrimiento psicológico, del que hemos estado hablando algo también en el anterior discurso que hemos mantenido, ¿no? Antes de llegar a este punto, ¿no? No era el natural, el que se produce en la vida evidente, de forma evidente. El consustancial a la vida, ¿no? Todos tenemos que atravesar por ese sufrimiento, abrazarlo, elaborarlo, y forma parte de la vida. ¿Y este segundo? Este segundo es más subjetivo, tiene que ver más con los condicionamientos que arrastramos de nuestra infancia, de la educación que hemos recibido, de nuestra familia. Es muy complejo porque abarca muchos niveles y planos. Por ejemplo, realmente las heridas que hemos tenido en nuestra infancia, los roles también que nos atribuyeron en la familia, los condicionamientos, las influencias que hemos recibido, ¿no?
muchas Los veces traumas, las traumas, carencias que hemos tenido en necesidades emocionales básicas que no han sido satisfechas y que luego condicionan nuestra vida de adulto generando sufrimiento y conflictos. Este sufrimiento es un sufrimiento psicológico y tiene más que ver con la mente, ¿no? Con la constitución de la mente y de la personalidad, o proviene de la personalidad, como se haya construido, ¿no? Y aquí es donde las psicoterapias tienen su espacio de acción, ¿no? Y Pero en ese sufrimiento psíquico influye también el contacto, imagino, con la vida, con la sociedad, sobre todo con la sociedad muchísimas veces, con la familia, con la sociedad. Sí, sí, O sea, mejorar la sociedad es mejorar la salud también, ¿no? por supuesto, la salud en todos los aspectos. Por supuesto. Todas las sociedades tiene componentes, diríamos, patógenos, ¿no? De tal forma que también, combinados con otros, más biográficos, pueden generar estados de sufrimiento, trastornos psíquicos, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo que me viene ahora a la mente, ¿no? Esta exigencia, por ejemplo, que hay de ser joven, ¿no? De permanecer y comportarse como un joven y tener la apariencia de joven, la belleza, la fuerza, la imagen. Los roles también, ¿no? Hay que ser alto, hay que ser no sé qué, hay que ser guapo, etc. Hay que ser listo, hay que ser no sé qué, hay que ser capaz en todo momento y lugar. Claro, como si la juventud fuera el momento de esplendor del ser humano, que hay que prolongarlo todo lo posible, porque envejecer y morir es algo que se entiende de manera, en mi opinión, muy enfermante. ¿No? Alguien puede decirle, es que usted no come, y dice, es que no es que sea filosófico, es que no tengo en la nevera nada, está vacía, ¿no? O sea, hay cosas que podían mejorarse y hay estudios también que dicen que muchas veces se tratan problemas, por ejemplo, en el centro de salud, antiguamente, ahora ya casi no se puede ir al centro de salud, pero antiguamente se trataban médicamente, decía, tómese un ansiolítico, tome esto, haga esto, otro, y normalmente esa persona necesitaba otra serie de cosas como, por ejemplo, que fuera alguien a hablarle todos los días, porque una persona mayor, que no tiene contacto con nadie, es decir, la soledad, necesitaba comida, necesitaba un poco de recursos, de una casa con calefacción, unas condiciones de vida, que eso impide, y darle un ansiolítico a esa persona no... Bueno, es otro de los aspectos enfermos de nuestra sociedad. Antes hablábamos del culto a la juventud y pensar, por lo tanto, que la vejez es una etapa de total y completo declive, en donde no encuentras ningún sentido. Esto es terrible, porque todos vamos a envejecer si no morimos antes, ¿no? Y no prepara. Es una sociedad que perturba mucho lo que es el envejecimiento de las personas. Pero en lo que tú decías, bueno, pues también hay un aspecto muy enfermante de la sociedad, en la medida en que a cualquier estado algo sufriente se aplica una medicina, un fármaco, ¿no? Hay un sobrediagnóstico y sobre todo hay una tendencia a medicalizar cualquier sufrimiento humano sin abordarlo desde otras perspectivas más constructivas, o por ejemplo que implique un trabajo de conocimiento interior. Al fin y al cabo se obra sobre el síntoma, ¿no? Naturalmente detrás también hay intereses de poderosas empresas farmacéuticas que tienen bastante interés en que la gente consuma todo tipo de psicofármacos y no haga un trabajo interno o no se puedan crear o plantear otro tipo de soluciones al sufrimiento, ¿no? Rápidamente hay que taparlo, adormecerlo y esto también, Alfonso, pues es otro de los múltiples síntomas de la enfermedad de la propia sociedad. Cada época, cada sociedad, dice Foucault, tiene su propia forma de saber, de investigación, digamos, de la realidad, ¿no? Epistemología y tal, ¿no? Entonces, realmente todo esto, las farmacéuticas, todo esto imbricado con la ciencia y demás, la tecnología, las empresas, las multinacionales,
todo esto en realidad está imbricado. Decir que la ciencia en sí es simplemente objetiva y que va a solucionarlo todo, es como decían en otra época, en la Edad Media, pues la Inquisición o ciertas personas que no se metieran con cuestiones religiosas nadie, porque eso era intocable. Y claro, llegó Galileo, tuvo hasta que renunciar a decir una verdad como la que estaba diciendo, o por lo menos a proclamarla públicamente, a seguir proclamándola. ¿Hasta qué punto? Siempre en cada época nos convencemos de que lo nuestro siempre parece que es lo mejor, ¿no? Y siempre es lo máximo, ¿no? Es curioso. Sí, sí. Bueno, tú planteas otro aspecto muy interesante de nuestra sociedad occidental, que es en algunos casos la deificación de la ciencia. La ciencia se ha convertido para muchas personas, ojo, no estoy negando el método científico y todos los avances y la aportación que ha tenido y la creación de la inteligencia humana que supone el método científico, por supuesto. Pero cuando deificamos la ciencia, la convertimos en el Dios, ¿no?, al que adoramos, y además del cual obtenemos la verdad, la realidad, estamos cayendo en otro fanatismo. Y estamos anulando la importancia, incluso la consistencia que pueden tener otros medios de conocimiento. Por ejemplo, el intuitivo, el poético, el conocimiento a través del silencio, del corazón. El espiritual, el mágico, el místico. Por ejemplo, puede haber experiencias místicas frente a las cuales la ciencia muchas veces ha tratado de reducir, incluso de patologizar, porque sencillamente no comprendía el nivel en el cual se encontraba. Y son vías de conocimiento también que parece que están marginadas o son devaluadas frente a la hegemonía que tiene la ciencia y la comprobación de la realidad que conlleva la demostración científica. La ciencia mide. Lo único que hace prácticamente es medir, pesar una serie de cuestiones, pero realmente un médico puede decir: este paciente, ante este estímulo que le he dado, que le he producido, ha hecho esto, pero realmente está en su interior, normalmente no. O sea, está observando como si uno fuera simplemente un objeto. Ese es el problema de la ciencia muchas veces, que no sabe que el objeto en sí mismo está pensando y sintiendo, ¿no? Eso no se tiene en cuenta, ¿no? Claro, claro. Vamos a andar, vamos a caminar un poco. Seguimos caminando. Sí. Pues sí, veo que haces alusiones con frecuencia y es interesante también a el enfoque médico, médico-científico, que hay también de muchas consideraciones, ¿no? Estábamos hablando, en segundo lugar, del sufrimiento psicológico. Sufrimiento psicológico, sí. Que es, bueno, pues para hablar durante horas y horas sobre él, ¿no? Tiene que ver también con el estado de madurez o inmadurez que haya alcanzado la personalidad. Muchas veces somos niños que no hemos podido crecer, ¿no? Y luego, en tercer lugar, no quería dejar de hablar de él, yo le llamaría a este tercer tipo de sufrimiento el sufrimiento metafísico o un sufrimiento más de índole trascendental. Sí. ¿Qué quiere decir? Ya nos situaríamos en el terreno del sentido de la existencia, lo que se ha llamado también el vacío existencial, ¿no? Sí. El sufrimiento producido por una percepción a veces muy sutil de que la vida tal y como la vives no tiene sentido, o puede haber un sentido que tú no has descubierto o desvelado, algo así como ¿para qué vivo?, ¿no? Este otro tipo de sufrimiento nos abre una perspectiva hacia otro plano, dimensión, ¿no? Podríamos calificarla más sapiencial o más espiritual en un amplio sentido, no necesariamente religioso o vinculado a una religión organizada o institucionalizada. Este sufrimiento es la insatisfacción por una vida que no alcanza su plenitud, una percepción de soledad interior, de aislamiento, de aburrimiento a veces, de sentir un tedio vital, que es también un vacío vital, ¿no? De esto también se ocupó la logoterapia de Viktor Frankl, ¿no? Cuando habló de que la logoterapia
es aquel método terapéutico que ayuda a las personas a encontrar un para qué viven, ¿no? Un significado a su existencia. Los seres humanos sufrimos cuando no hemos alcanzado esa sensación de una fuerte motivación para vivir, de un propósito, que muchas veces además tiene una fórmula individual, ¿no? Cada persona, con su circunstancia concreta, su personalidad también única, debe de eso, buscar, explorar eso que a esa persona y a esa circunstancia le puede dar un significado más profundo a su vida, ¿no? No simplemente vivir por vivir, levantarse por la mañana, trabajar, ir al gimnasio, tener más o menos distracciones, ¿no? Muchas veces distracciones orientadas a no percibir este vacío interior, pero vivir así es un nivel de existencia, si quieres, meramente inconsciente. Y este otro sufrimiento es más sutil y tiene que ver, como te digo, con la llamada a obtener un sentido más profundo de la vida. Tener pasión, encontrar pasión por las cosas, qué cosas nos apasionan, sería un poco la ¿cómo es? Logopedia, ¿no? Logoterapia, ¿no? Logoterapia. Sería terapia de sentido. Sí, terapia de sentido. Sería encontrar... Yo me reunía, sin saber lo que era la logoterapia, pero en cierto modo nos lo contamos todo, de alguna forma, unas formas u otras. Yo me reunía hace años, varias tardes me reuní yo mismo, digo, estoy reunido, pues me reunía yo mismo en el salón de mi casa, bueno, en una habitación, y allí pensaba y decía, vamos a ver, mi vida... Me han dicho que en mi vida no ocurre nada. Yo estoy empezando a meditar. ¿Qué es lo que puedo hacer para encontrar algo que me llene, ¿no? Que llene esta vida, que le dé sentido? Yo me reunía, como digo, y reflexionaba y decía, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí en la vida? Realmente que me gusta. Pensé, pues escribir, hablar, leer, de pronto... había cosas, me gusta el periodismo también, me gusta de pronto... estudiar poco a poco, me gusta también encontrarme a mí mismo, me gusta la naturaleza. Entonces empecé a decir, vamos a ver, ¿cómo puedo empezar a contactar con todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver, me gusta la poesía, Entonces fui encontrando lugares donde acudir, donde poder hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Me gusta la naturaleza, voy a decir ya pronto, porque ya hemos hablado, José María, yo necesito la naturaleza, yo creo que casi todos los seres humanos. Encontrar la pasión, realmente la pasión, lo que te apasiona, es lo que te hace vivir y de pronto darte cuenta que estás aquí, que no es necesario ni es bueno tumbarse 7 horas ante una televisión y decir, es que no tengo que esperar a que venga mañana y que pasen horas simplemente sin más, ¿no? No es la vida, ¿no? No es afrontar, ¿no? Porque realmente decir, ¿cómo ha sido la vida? Un pasar, bueno, no me da cuenta. Eso sería un poco triste, ¿no? Un poco triste, ¿no? Es triste, verdaderamente, y en el fondo lo más triste es que haya muchas personas que hayan vivido así la vida y no hayan sido conscientes de ese vacío. El vacío es muy importante, detectar la insatisfacción, ¿no? Con la propia vida, ¿no? Decir, realmente, ¿por qué vivo de esta manera? ¿Qué efectos me produce? Y si hay otra forma de vivir. Tú decías, ¿no? Una indagación al final sobre nuestros deseos más íntimos, ¿no? Voy a cambiar de lugar, de lado. Aquí está el sol, por eso vamos a ir hacia acá, hacia este lado. Yo creo que va a ser bueno esto. Vale, pero sí. bueno, creo que sí. Nos daba demasiado el sol. No, ahora ya va a ser bueno. Vamos a ir por aquí y luego vamos a girar por aquí. Vale, vamos a ir girando. Sí, perdona, seguimos. No, precisamente en Japón hay una palabra que se llama Ikigai. Ikigai es precisamente de difícil traducción, pero puede querer decir la razón para vivir. Es decir, el propósito, incluso la misión que uno puede llegar a desvelar de su propia vida, ¿no? Entonces, qué duda cabe que el ser humano, y esto lo decía Viktor Frankl, necesita una motivación para vivir, un porqué, un propósito, ¿no? Y es triste pasar por la vida siendo inconscientes de que existe en nosotros ese vacío, ¿no? Que sería lo que impulsa a la búsqueda, ¿no? Impulsa justamente a la exploración. Darse cuenta de ese vacío implica conciencia. La conciencia es muy importante. Tener conciencia
primero de que está uno aquí. Sentir, es muy importante ese ejercicio que yo a veces hago, digo, cuando estoy un poco así, digo, vamos a ver, voy a sentir que estoy de pie aquí, que estoy sobre el suelo, que estoy sintiendo la tierra, que estoy sintiendo mi cuerpo, eso es importante, ¿no? Sentir, pero luego darse cuenta de la conciencia también, de decir, este es el presente, estoy aquí en el retiro, este es tal día del año. Es el momento más hermoso que tenemos tú y yo ahora, Sí. que es Alguien, aquí. alguien decía una cosa y decía, la frase era maravillosa, la dijo un chico el otro día, un chico, dijo algo así como, es el mejor tiempo de la vida hasta ahora, pero el peor de lo que va a venir. Sí. Fíjate, no está mal pensado, no está mal pensado. No, no fue está una mal. cosa muy generosa. Pues se lo dijo otra persona, No. le dijo, este momento Sí, tuyo. sí. Yo dije, maravilloso, Sí, 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 sí. qué regalo. Pero ser consciente realmente estamos respirando, ¿no? Por eso a lo mejor en la meditación es tan importante meditar. Allí están haciendo tai chi, creo, ¿no? Sí, me había percatado Esas cosas, esos movimientos el tai chi, están- fíjate, el tai chi, es que muy proviene de interesante. China. Sí, sí. Todo este tipo de cosas hacen sentir, pero luego están los demás, José María. No solo está uno y está su cuerpo, su vida, sino que está el resto alrededor, ¿no? Muy El bien. resto, hay personas que se preguntarán, ¿el resto existe en realidad? ¿Existe lo de fuera? ¿Es un sueño todo? Tengo que pensar, ¿por qué no voy a conmoverme con los otros seres humanos y lloran y sufren? Hay personas quizá que se apartan tanto y niegan tanto lo externo, que son capaces de ser insensibles al llanto de un niño o el dolor o la herida de una persona. Bueno, dos cosas has dicho muy importantes. Verdaderamente estás alcanzando mucha inspiración, Alfonso. Los Mucha paseos inspiración. peripatéticos a mí me inspiran y caminar junto a son personas que creativos. todas son interesantes y más aún cuando se prestan a cosas como tú y que trabajan y estudian lo que tú estudias. Eso también es interesante. O sea, luego te preguntaré también cuáles son tus pasiones, qué te hace Vale, vivir. muy bien. Pero bueno, poco a poco. Pero poco a poco. sí, dos cuestiones has expresado antes, ¿no? El hecho de la conciencia. La conciencia, ahora se habla mucho del mindfulness, pero esto viene también del budismo, ¿no? Sí. En realidad está en todas las tradiciones sapienciales de la humanidad. Se habla mucho de estar muy presente en lo que haces, ¿no? Estar atento conscientemente aquí y ahora, ¿no? A tu mundo interior, Sí. a todo lo que sucede fuera de ti, ¿no? Sin que la mente esté extraviada en el pasado, en las preocupaciones del futuro, en las anticipaciones de lo que vamos a vivir, en lo que hemos vivido, en lo que realmente nos pesa del pasado, etcétera, ¿no? Sino estar muy presentes, muy vivos, muy conscientes de todo lo que sucede ahora, dentro y fuera. Ese es uno de los ingredientes más importantes del arte de vivir, pero ha sido dicho por todas las tradiciones de sabiduría. Desgraciadamente en nuestra sociedad otro elemento muy enfermante es que las personas hacen muchas cosas, están continuamente agitadas en una hiperactividad, en una ocupación incesante, hechas con mucha rapidez, además, muy atareadas y sobreestimuladas, con muy poco espacio para la conciencia, para la quietud, para la justamente atención, sobre todo al mundo interior, la escucha del mundo interior. Eso es enfermante, Alfonso, muy enfermante. Y luego lo que hablabas de los otros, ¿no? Claro, nosotros estamos dentro de una inmensa red de relaciones. El individuo no es una isla, no es un átomo, ¿no? Separado de todo. Esta es una ilusión. Realmente una forma de alcanzar estados de conciencia elevados, de felicidad y de sabiduría, es sentirse unido, sentirse vinculado a todo lo que te rodea, que en realidad es todo uno. La ilusión, la percepción, digamos, engañosa es creer que uno está separado, que uno es frente al mundo, que es distinto de uno, ¿no? Claro que estados de amor, de percepción de la belleza,
de compasión, te vinculan, te hacen justamente salir de esa ilusión de la separación o la separatividad, ¿no? Y te acercas a la comprensión, en mi opinión, de la realidad. Esto está dicho también en grandes tradiciones, ¿no? Yo no soy yo, en realidad soy una expresión, una ola dentro de un océano, ¿no? Esa es la vivencia y la conciencia de unidad que te eleva por encima de una actividad egocéntrica centrada en ti mismo, ¿no? Y autorreferente. José María, hay dos cosas que he pensado, o sea, me han venido a la cabeza. Hablas de la conciencia, también hablas de la infancia. La conciencia, el presente, vivir el presente es tener conciencia, es cobrar conciencia. Pero la infancia es el presente continuo, parece ser, ¿no? Es un presente continuo, pero además, si obligamos a los niños que tienen conciencia, que además juegan, que están normalmente, por tradición, están jugando con otros, están viviendo el presente continuo jugando, y ahora les obligamos a ponerse una máscara, a ver a su madre desde pequeños con una máscara en la cara, no saber qué gestos hace la madre cuando alguien se acerca al cochecito, si es una persona agradable, si es una persona que inquieta a la madre. ¿Hasta qué punto no es psicópata ese comportamiento que estamos creando? Y luego aparte, si el niño está haciendo todo el día actividades, va a piano, va a no sé qué, como hablamos de John Stuart Mill el otro día, sí, que queremos hablar un día también de él, ¿no? Si un niño se le obliga a estar todo el rato en actividades, dice, no, es que el niño no tiene tiempo para jugar, tiene que hacer cosas serias, realmente está separado de los demás niños y tampoco vive el presente porque está siempre con cosas, luego tienes que ir al piano, luego tal. Estamos eliminando la infancia, que es el momento feliz, como dicen muchos, dice Aute, dice cuando yo era feliz e indocumentado, ¿no? Más o menos, ¿no? Y lo dice todos, lo dice también quizá Panero, dice de pronto, dice en la infancia se vive y luego se sobrevive, ¿no? Este tipo de cosas que dicen, a mí me llega. La infancia, ¿cómo vamos a eliminar la infancia si es lo más grande que podemos tener? Y la referencia para luego poder llegar a ser felices de nuevo, reencontrándonos. Si no hemos sido infantes, hemos sido niños, ya no podemos reencontrarnos, o de una forma muy complicada, ¿no? Bueno, pues yo creo que de todas las maneras, todas las edades, todas las etapas de la vida tienen su luz y tienen su esencia también, ¿no? La infancia, es verdad que hay muchas infancias robadas, porque los adultos se empeñan en que los niños no vivan esa etapa de descubrimiento, de asombro, de curiosidad, ¿no? Y de juego, de desarrollo de la imaginación. Entonces, cuando esto se coarta mucho, y yo he tenido además pacientes que no han podido vivir esta dimensión de la infancia, deja secuelas durante la adultez. Por ejemplo, ¿qué tipo de secuelas, Alfonso? Pues son personas muy pragmáticas, poco creativas, también muchas veces apáticas, porque un ingrediente importante de la adultez es conservar no al niño interior herido, que ese es el trabajo que hay que hacer muchas veces en la terapia, de hacerle madurar, etcétera, sino lo que yo llamo el niño maravilloso, que es conservar ciertas cualidades eternas, válidas de la niñez, como acabo de decir, es la espontaneidad, la curiosidad, el asombro, ¿no? Del asombro proviene la filosofía, ¿no? El interrogarte, ¿no? El quedarte en un estado de curiosidad, ¿no? De admiración, ¿no? Por algo que te sobrepasa y no conoces. Y luego hacerse preguntas, ¿no? Y hacerse preguntas. Entonces, todas esas, la frescura, la espontaneidad, actuar sin artificio, ¿no? Ser lo que uno es, que encontramos en la infancia. Esa mirada limpia, ¿no? Esa primera mirada que dicen los cineastas, ¿no? La primera mirada, ¿no? Que no está condicionada por la cultura, ni por los prejuicios, ni por las máscaras que uno se tiene que poner cuando ya es adulto para protegerse, o para dar una imagen, ¿no? Que queremos que el otro tenga de nosotros, ¿no? Ocultar lo que somos. En cambio, esa frescura de la inocencia, que no es ingenuidad,
La ingenuidad es otra cosa muy distinta. El adulto no se trata de que sea ingenuo, ¿no? De ser maduro, pero conocer la vida. Pero la inocencia es otra cualidad diferente. Y esa desgraciadamente la perdemos junto con la espontaneidad, la naturalidad, lo que hemos hablado del asombro, ¿no? Y el juego. Sí, el juego, es que, el adulto tiene que saber jugar, ¿no? Claro. Tiene que saber desarrollar la imaginación, decir bromas. Se nos prohíbe a los adultos, ¿no? Tú ya eres mayor, tú ya no tienes que decir haz cosas tonterías. serias, ¿no? Tienes que hacer cosas serias. Serio. Dice, ¿qué vas a ser de mayor? ¿A qué te vas a dedicar? Claro. El pragmatismo claro. haz cosas útiles, ¿no? Claro. Cosas que te sirvan, Claro. que te sirvan para dice, ganar dinero. Dice, es que quiero estudiar esto. Eso no tiene salidas, ¿no? Eso no tiene salidas. Eso no tiene salidas. Todo es así como muy pragmático, muy utilitarista. ¿Y qué pasa con todo eso? Que va matando esa condición del niño que deberíamos de conservar, esas cualidades de niño maravilloso que deberíamos de conservar. Eso también es enfermante. Sí, aquí hay unos ruidos, quizá huimos de... Sí, deberíamos, porque creo que están en alguna obra, están seguramente. en alguna obra, sí. Entonces vamos a alejarnos de este mundanal por ruido. hacia este lado, sí. Vale, vamos si No, quieres. ya se marchan. Se marchan hacia allá, Se marchan, sí, es una excavadora, Se creo. marchan, sí. Vale. Perfecto. Sí, con lo Bueno, cual perfecto. podemos continuar. Sí, vale. ¿Querías también comentarme o plantearme algo? Me parece que me decías antes, Alfonso. Aparte de la conciencia y de la niñez, ¿no? Querías, igual se te ha olvidado. Sobre, no recuerdo ahora, Bueno, estaba no, pendiente también de las imágenes. Aparte de la conciencia, ahora no caigo, seguramente, muchísimas cosas, muchísimas. Sí, por ejemplo, el juego, o sea, realmente nos impiden jugar. El juego es creatividad, o sea, sin juego no hay creatividad. Realmente la ciencia, el saber, para llegar al saber, dicen que hay métodos deductivos, inductivos. Yo creo que hay un paso ahí mágico siempre, que es la intuición, que es cuando nos casa, nos encajan las piezas que no sabemos muy bien cómo, soñando o inconscientemente eso ha encajado y decimos eureka, gritamos eureka y no sabemos por qué de pronto aparece ese descubrimiento, ¿no? Claro, eso no se estudia tanto, en los libros no se escribe tanto sobre eso. No es un proceso lógico, no es un proceso analítico, ¿no? Ya sabes que impera en nuestra sociedad, aunque tenga muchas conductas irracionales, impera mucho, hay que ser lógico, hay que ser racional. Y sin embargo, hay vías, como decíamos antes, de conocimiento que están basadas en la intuición. De hecho, hay descubrimientos científicos precisamente que se inspiraron en sueños, que es una actividad que está más allá de la lógica, o que tiene otro tipo de lógica, que no es la racional, ¿no? Y sí, esa conexión con la intuición, con percepciones que brotan de una forma espontánea dentro de nosotros, ¿no? Han sido devaluadas respecto de la lógica racional y científica. Siempre se simplifican, ¿no? Las serendipias, por ejemplo, se suelen simplificar. O sea, se habla siempre de que Fleming de pronto estaba investigando una serie de hongos, de cosas, bueno, en realidad bacterias, y entonces pone lo que es una preparación con bacterias, la coloca, simplemente se le olvida en el alféizar de la ventana, en el posete de la ventana. Y entonces de pronto vuelve al día siguiente y dice, pero se me ha olvidado esto aquí, a ver, oye, pero qué curioso, se han formado aquí unos hongos, a ver, y entonces mira por el microscopio y ve que donde están los hongos, las bacterias han muerto, no están, ¿no? Entonces él empieza a pensar y dice, joder, pero entonces los hongos estos se comen a las bacterias, los eliminan, ¿no? Claro. Entonces ya empieza a investigar.
Todas esas serendipias ocurren porque yo desde luego no voy a poner una preparación en un posete porque no me dedico a eso, ¿no? Estoy investigando. Realmente las cosas que ocurren porque a veces que conocemos una persona y digo, joder, qué suerte, realmente estamos preparados para conocer a esa persona, si no pasa de largo por nuestra vida, ¿no? O sea, las serendipias de alguna forma ocurren, o cuando dicen Newton que se le cae la manzana, pero es una simplificación realmente de lo que hay en la mente de ese hombre o de quien canta Eureka de pronto y está en el baño, ¿no? Ese tipo de cosas ocurren porque alguien está trabajando. Estoy convencido de que está trabajando, está investigando, y eso simplemente es como el sueño. Uno se pone a dormir, duerme y no sabe lo que se va a encontrar. No sabe lo que se va a encontrar. Sí, ¿no? Se me ha olvidado parte de lo que he estudiado, pero tengo muy claros los conocimientos. Voy a hacer el examen muy bien porque he descansado y se me ha ordenado la cabeza con el sueño, con los sueños que he tenido, ¿no? Pues sí, eso también es verdad, ¿no? Por lo tanto, esa serendipia, que son descubrimientos inesperados, ¿no? Hay que estar preparados para también alcanzarlos. No tener una estructura cerrada, lógica, sino abierta, a que en un momento determinado, de manera imprevista, justamente estemos descubriendo algo que no nos habíamos esperado, ¿no? Y para eso hay que tener, claro, una flexibilidad mental, una apertura, ¿no?, a un conocimiento nuevo que nos desvía completamente del camino inicial, ¿no? Pues sí, eso también es cierto que ocurre. El sufrimiento, realmente, estamos hablando sobre el sufrimiento, ¿no? Sí. ¿Quieres que aportemos alguna cosa más que se nos ocurra? Porque hay muchos enfoques. Vamos por aquí si quieres, vale. Que está más tranquilo, yo creo. Mira, el sufrimiento podríamos plantearnos también si tiene algún tipo de finalidad, ¿no? Sí. Ya hemos hablado de que hay sufrimientos inherentes a la vida, que hay que abrazarlos, integrarlos y elaborarlos, ¿no? Hay otros sufrimientos de otra naturaleza distinta, ¿no? Pero podríamos plantearnos la pregunta, ¿el sufrimiento está al servicio de la evolución o es un mal inherente que hay que aguantar como uno pueda y nada más? Bueno, yo te hablo como ser humano y desde luego también como terapeuta. Sí. El sufrimiento, las crisis. No, es que aquí suena. Sí, suena. Parece que viene esta excavadora. Sí. El sufrimiento muchas veces, no siempre, depende de la elección que uno haga, es el disparador es la oportunidad de indagación, la crisis, las situaciones límites, incluso por las que atravesamos, no son un mal en sí mismo. Digamos que son desagradables, pero no un mal, no es una desgracia o una enfermedad incluso, ¿no? Siempre encierra una enseñanza, siempre el ser humano tiene ese potencial, ¿no?, y adquirir un conocimiento que de otra manera no podría haber adquirido. Es lo mismo que los fracasos. Es una palabra que yo temo mucho, ¿no?, el concepto de fracaso. El que uno diga, pues he fracasado, ¿no?, y se quede con ese sentido absoluto, totalmente excluyente, ¿no?, de nada más, ¿no?, he fracasado. Peor aún, soy un fracasado, ¿no? Eso ya implica toda una identidad. Eso es todavía más perturbador. Una etiqueta ya, ¿no? No existe el fracaso en realidad. Lo que puede haber, en todo caso, vamos a salirnos un poquito de aquí. Lo que puede existir muchas veces es que uno no ha conseguido lo que se ha propuesto, la frustración. Pero detrás de todo fracaso ha habido siempre mucho potencial de aprendizaje, de evolución, de conocimiento, y lo mismo en el sufrimiento psicológico, en las crisis, ¿no? Hasta que no llegamos a una crisis no se ponen en marcha, muchas veces, no siempre. Ya hemos dicho que hay gente que opta por psicofármacos exclusivamente, no para cubrir la conciencia, pero en otros hace justamente el efecto contrario, que es despertar la conciencia. Voy a cambiar, estoy con dolor, el sufrimiento, el dolor. Podemos el dolor, descansar también no, está bien.
Está bien, no, está bien, está Ahí bien. tienes dolor. Sí, no, dolor. ahora tenía dolor en el brazo, se me estaba tensando el brazo. Sí, Tanto, podemos ya descansar. llevamos una hora. Sí, Había, enseguida podemos. sí, no, había una cosa que quería seguir con ello. O sea, realmente el sufrimiento que decimos, el sufrimiento, quizá es una forma, yo he pensado a veces, de romperse uno, de romperse para volverse a construir, ¿no? Para volverse a construir de forma mejor como lo estaba, ¿no? Es posible que de esa reconstrucción surja un ser por lo menos más capaz de afrontar la vida, de comprender a los demás, a sí mismo. Completamente. Claro, Sí. deshacerse es doloroso. Hay veces también que uno, ante las contrariedades, se niega, pero las dificultades en realidad nos hacen crecer. Hay una tendencia siempre a que el éxito es aplaudido, es muy aceptado y es lo más peligroso. En cambio, el fracaso parece que nos negamos a él. ¿Y por qué negarnos al fracaso? El fracaso tiene peor prensa, ¿no? Sí. Mala fama, ¿no? Sí. Yo creo que la óptica adecuada y constructiva sería no considerar ni el fracaso, que ya he dicho que es muy relativo, y no acepto muy bien ese concepto. Sí. El éxito y el fracaso deberíamos de entenderlos en una clave muy paradójica, no excluyente, no absoluta, no polar, ¿no? Sí. Esto es, hay fracasos que son la antesala de un éxito, ¿no? O rupturas interiores llenas de sufrimiento, que son las que predisponen a una construcción mejor, a que uno se conozca más profundamente, ¿no? Se sane por dentro, ¿no? Adquiera una conciencia que antes no tenía, ¿no? Y que ha disparado o ha propiciado el hecho de romperte. Fíjate que hay un concepto ahora muy en boga que es el de la resiliencia. Viene del latín resiliere, que es algo así como rebotar, y también proviene del concepto de la física, ¿no? De los objetos, del impacto en los objetos, ¿no? Y se habla de que la resiliencia muchas veces es romperse, pero romperse para poder aprovechar ese impacto doloroso y construir una identidad, una forma de vida mucho más saludable, ¿no? Creo que hay que ser flexible para encajar también el sufrimiento, para admitirlo, para abrazarlo, para preguntarse qué nos trae, ¿no? ¿Qué lección nos trae? Y no quedarnos atrapados en la pura concepción de que es una desgracia indeseable, que hay que aturdir de la forma más rápida posible con ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos y demás. Un paso atrás puede ser muy positivo. Siempre en el alpinismo tengo entendido que es muy interesante porque te hace encontrar otra vía y otra solución para seguir adelante. Si no, uno se caería o se quedaría parado. Claro, ¿no? claro. Una forma errónea de entender la felicidad es creer que la felicidad es que todo nos vaya bien. La felicidad es un estado diferente, ¿no? Porque eso significaría que es muy dicotómica, ¿no? Si hay sufrimiento no puede haber felicidad, no contiene felicidad, y solo tenemos felicidad desde el placer, desde la alegría, desde el éxito. Esto significa, yo creo, que una concepción muy poco sabia de lo que es en sí misma la vida, ¿no? El ingrediente de la vida también está, en el ingrediente de la vida está el sufrimiento y la desgracia y también la adversidad, pero es lo que hagamos con todo ello lo que puede construir una nueva vida y una nueva personalidad más sabia, más madura, más evolucionada, ¿no? José María, hay una cosa también que yo pienso a veces en ella. O sea, decimos que el sufrimiento, que el placer también, tenemos que hablar, no que hablamos del sufrimiento del placer. Quiero que hables también, pero también que analicemos una cosa. O sea, hay personas cuyo placer es hacer daño al otro, ver que sufre, ¿no? El sadismo, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto es sano o hasta qué punto puede ser antisocial y dañino? Todo esto, ¿no? O sea, realmente eso. ¿Y por qué hablamos sobre las conductas autolíticas,
sobre el suicidio y tal. Luego hay una tendencia, sin embargo, una tendencia como a hacerse daño si uno sufre, si uno está sufriendo mucho, realmente incluso a odiarse a sí mismo, ¿no? Pero hay otra tendencia que es la de superar las adversidades y digamos, sobrevivir, ¿no? El instinto de supervivencia, ¿no? ¿Cómo casa todo eso? Todo eso que te estoy hablando, el placer, el dolor, el sadismo, en este sentido, de contemplar eso como algo... Y hasta qué punto es sano, hasta qué punto todo esto, lo del... instinto de supervivencia, las conductas autolíticas, que nos hables del placer y luego ya entramos ahí si quieres, más o menos como quieras. Y para no alargarnos demasiado, a lo mejor con una hora y pico, en este primer encuentro puede ser suficiente. El placer también, el dolor, decíamos, y hay ciertos sufrimientos que son esenciales y consustanciales a la vida, pero también el placer, ¿no? Ahora ya cuando se deriva el placer del sufrimiento que ocasionamos a otras personas, entiendo que es una conducta muy patológica y contraria a toda sabiduría y a toda felicidad, que ya hemos dicho que al final es sentirnos unidos y compasivamente con el sufrimiento del otro, ¿no? Y con la alegría también del otro. El sadismo es otra cosa justamente opuesta. Es adquirir placer en causar sufrimiento a otra persona. Entonces esto es contrario a todo lo que te acabo de decir, ¿no? A la felicidad, a la salud y a la sabiduría. Y bueno, ¿qué me contabas también? No, te voy a preguntar también, aparte de eso, te quería luego insistir en ello también, porque, bueno, hay unas conductas que son limitadas, que son suaves respecto al... O sea, personas que... Es el sadismo y el masoquismo se complementan de alguna forma y yo creo que hay una parte sana que es el juego, ¿no? Mismo que se puede jugar a ciertas cosas, se puede jugar, no hacer daño realmente, sino jugar a este tipo de cosas. Por ejemplo, alguien besa a alguien en la boca y puede morder suavemente y en el fondo no es daño, lo mismo que los animales pueden morderse sin hacerse daño. Hay un límite ahí que si no se sobrepasa es placentero también. Si está dentro de un contexto de juego, como tú de decías, juego quiero decir. Donde puede participar la agresión controlada, pero siempre con un fondo de respeto hacia la otra persona, hacia su dignidad, ¿no? Si está dentro de un contexto lúdico, es otra cosa muy distinta, es otra cosa muy diferente. Es verdad que hay que trazar una línea ahí divisoria entre lo que puede ser un juego, en donde está un poquito ahí involucrado el intercambio de roles, ¿no? Poderoso, sometido, etcétera, a otro tipo ya de comportamiento. No me refiero solo sexual, puede ser también desde luego, en las la relaciones tortura, interpersonales, o alguien que se satisface con el ejercicio del poder sobre la otra persona. Eso estaría dentro para mí claramente del mal, ¿no? De la ignorancia y de la perturbación. Yo he leído poco, pero he leído algo sobre el principio del placer y otro principio... De la obra de Freud, ¿te refieres? En realidad no sé si el principio del placer y el principio... No sé si de la muerte no dice exactamente. No, Tánatos. Del Tánatos, Eros y Tánatos. de Tánatos y Tánatos. Eso realmente, ¿cómo lo interpretamos? Hay tendencia, o a lo mejor es una cosa traída por los pelos, o más superada. ¿Cómo tiene que ver con todo esto? Bueno, pues vamos a ver, ahí nos metemos en otro campo, en otro jardín. Lo dejamos por otro día, apuntamos aquí, mira, voy a si alguien quiere ver algo. Aunque sea de manera muy esquemática, al menos, el principio del placer, Eros, y el principio de muerte, ¿no? El impulso de muerte, que sería Tánatos, está la obra de Freud, más allá del principio del placer de 1900. Yo creo que él estaba condicionado también por acontecimientos personales, biográficos, había perdido a su hija Sofía y además había transcurrido la primera gran guerra, ¿no? La guerra mundial, ¿no? La primera guerra mundial, ¿no? Y él tenía unas concepciones antropológicas muy pesimistas. Yo no acepto que haya biológicamente un impulso de muerte. Muchos en el campo del psicoanálisis después tampoco lo aceptaron. Hay un impulso de vida
por supuesto de autoconservación también, de conexión, pero no de destrucción. Ya. Otra cosa es la agresividad, que por supuesto es una pulsión también básica, pero no implica un impulso destructivo de muerte. Luego eso ha sido muy cuestionado dentro del campo psicoanalítico. Otros psicoanalistas sí lo aceptaron, pero yo es de las especulaciones freudianas que por supuesto no me identifico con ellas. Luego otro día hablaremos de otra parte que tangencialmente se parece, y es la parte que vemos, que vivimos, y el lado de la sombra que ocultamos, que despreciamos de nosotros y de la sociedad. Tiene mucho que ver con el sufrimiento también. Con Jung también, y que tiene que ver mucho. Por eso yo creo que otro día, quizá el día siguiente o en otra ocasión hablaremos también sobre eso. Cuando podemos tener otro paseo peripatético. Sí. José María Herce, Alfonso Blanco soy yo, el abominable me llaman a veces, porque yo decidí así, ya lo explicaré algún día, si lo explico, pero quería, José María Herce, solamente terminar y luego que hiciéramos un ritual que creo que será interesante. Pero lo primero, brevemente, casi, si quieres de forma telegráfica, cosas que te apasionan, cosas que te hacen vivir, cosas que te hacen respirar y sentir que estás aquí en el mundo, aquí ahora, en donde pisas, y que te hacen amar la vida y a los demás y la naturaleza y todo eso. Bueno, pues también muy sucintamente dicho, ¿no? Y no sabía que me ibas a hacer esta pregunta. A ti personalmente. La respuesta será muy espontánea. A mí me gusta mucho la vida, porque la vida es la aventura de la consciencia, y vivir con consciencia ya es vivir con una plenitud. Me gusta vivir con la conciencia de unidad, de amor. Me gusta la compasión, por supuesto, no es que me guste, me apasiona también. El conocimiento, ¿no? El conocimiento profundo de lo que somos, de lo que soy, ¿no? Sí. Y la dimensión más profunda del ser humano, que es la dimensión sagrada, la conexión con el misterio de la existencia que va más allá de lo que vemos, explicamos racionalmente, tocamos y medimos. Eso es mi pasión. Qué bien, José María. Pues ahora el ritual del que te hablaba. Esta cámara va a girar, simplemente tienes que recogerla, sí. Señalarme a mí, voy a ponerme en otro lugar. Cuidado. Para que no esté el sol a mi espalda y así se pueda verme quizá, y damos la vuelta a la cámara y me haces una pregunta o lo que quieras, una pregunta, si te parece. Aquí estoy yo. Sin más. Sí, ya sí, te enfoco adecuadamente. Mira, Alfonso, no podía ser menos que preguntarte, y quiero que seas también espontáneo y que digas lo primero que salga de tu corazón y de tu mente. Perfecto, sí. Cuando tú escuchas la palabra sufrimiento, dime lo primero que viene a tu mente y a tu corazón. Pues a mí me viene llanto seco, soledad, encierro. Además, sumado, y por ello mismo y por su causa, la discriminación social, la injusticia, la risa social, los ataques. Y luego quizá veo como fin, o por lo menos la imagen que tengo es una esquina, sería como un rincón de una casa, de una habitación abandonada, quizá de un desván, en el que hay una mariposa seca, muerta, llena de pelusas en esa esquina. Ese sería el ser humano abandonado por el resto, quizá como el artista del hambre, como el virtuoso del hambre de Kafka, de uno de los muere, cuentos digamos, de Kafka, sí. Y al final simplemente agitan un poco lo que hay en el suelo de la jaula donde él está haciendo su exhibición, su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y ahí su exhibición como gran ayunador. Sí, como gran ayunador, y entonces ese artista del hambre está entre restos, ahí es simplemente un esqueleto, unos restos de alguien tan flaco que prácticamente al moverlo, no sé si con una horca realmente, o con un rastrillo,
pues bueno, Se lo me llevan. tiran la paja y Sí, tal y nada más. sí. Ese sería la representación, lo que me viene a mí a voz de Sí. pronto sobre el sufrimiento. Bueno. Y también me viene algo, y es darse cuenta de la mirada del otro, de la mirada perdida en el fondo del otro, y no reírse ni señalarlo, sino acercarse y tratar de, por lo menos, sentarse a su lado. Bueno, Alfonso. Y escuchar, Sí. y por lo menos escuchar o acompañar, aunque sea media hora, 1 hora, 2 horas, aunque no hable, aunque esa persona no pueda pronunciar palabra, sentarse, conmoverse Y y acompañarlo. latir con él, acompañarlo. Sí, claro. Eso me parece que es la forma más adecuada de acoger a una persona que sufre, realmente que sufre. Esa mirada nos lo indica, no es el monstruo, es un hermano que podemos ser Claro, nosotros claro en algún que sí. momento, y ojalá nos acojan como puedan y de esa forma, ¿no? Bueno. Amorosa. El amor El amor, salva. El amor salva. eso es, salva y verdaderamente nos hace humanos plenamente, ¿verdad? Bueno, Alfonso, pues yo ahora también de forma improvisada quiero terminar con un enfoque Voy a señalarte que sea para los dos. Ah, perfecto, sí. Bueno, pues ¿Puedo ahora, ver? Sí, ahora podemos. sí, José ahora María. ya estamos los dos enfocados. Sí. Y nada, por mi parte estoy muy contento de este paseo tan especial, compartiendo con Alfonso este conocimiento pequeño que tenemos cada uno, y desearos pues que paséis un fin de semana de paz, de disfrute, y que os haya servido en alguna medida. Este es el primer episodio de los paseos peripatéticos que haremos, espero, por el Retiro y otros lugares. José María Herce, Alfonso Blanco soy, quien le ha acompañado y nos ha contado cosas muy interesantes. Nada más que gracias, y os esperamos desde aquí para otro día. Hoy hemos hablado, como hemos dicho, sobre el sufrimiento. Ya veremos el próximo día que se incluye en los paseos. Muchas gracias, José María Herce. Muchas gracias a todos y a ti en particular, Alfonso. Gracias, José María. Muchas gracias. ¿Qué te digo yo? Y ahora se me ocurre una cosa y que es que nos despidamos los dos juntos. Sí, eso me lo Y ahí pensé. está grabado, pero luego hemos grabado.